La ley, el derecho a saber. Bueno, muy buenas noches. Estamos en una nueva entrega de este programa que denominamos La ley, el derecho a saber, donde tratamos de hablar de una manera clara y sencilla de los derechos que en general usted tiene ante cualquier contingencia que le ocurra en su vida. Normalmente este es un programa realizado por profesionales del derecho, somos todos abogados, 4 abogados, la doctora Andrea Escudero, el doctor Franco Garbarino, el doctor Rébola y quien les habla, el doctor Ochea. Hoy en particular tengo a mi lado al doctor Garbarino, columnista permanente de este programa, y vamos a abordar un tema conjuntamente con un invitado muy especial que ya les voy a presentar, que se trata del último fallo sobre la causa de la fábrica militar y específicamente la absolución del doctor Carlos Menem, expresidente de la Nación y responsable directo de lo que ocurrió en la fábrica militar ya hace casi 23 años. Hay mucho que hablar del tema y por esa razón hemos invitado a un abogado de la querella en una causa muy relacionada con esta donde se lo absolvió, que es un abogado muy conocido en el medio, un importante abogado de Río Tercero y un querido colega por todos nosotros, que es el doctor Barbero. Perdón, ¿cómo te va, Auca? Gracias, es demasiado buena la presentación. No, la presentación. Merecido te lo tenés, Auca. Muchas gracias por la invitación. Bien. Para charlar un poco de esto. De este tema. Bueno. Además de esta presentación de los 2 abogados que tengo hoy aquí conmigo, el compañero de columna Franco y Auca, quiero agradecer especialmente al Colegio de Abogados de Río Tercero y al doctor Damicheli, presidente del Colegio de Abogados de Río Tercero, que nos prestan las instalaciones para que nosotros podamos realizar este programa. Así que bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra a Franco Garbarino para que nos haga una pequeña introducción de qué es lo que pasó hace ya casi 23 años, cuáles fueron las consecuencias de esa lamentable explosión, en fin. Algunos datos curiosos que pueden surgir del inicio mismo de esta causa explosión de la fábrica militar. Muchas gracias, Juan. Como bien todos saben, el Río Tercero tiene una herida que todavía está abierta hasta el día de hoy, que fue por la explosión de fábrica militar en el año 95. El 3 de noviembre, a las 9 de la mañana, hace explosión uno de los polvorines y empieza a diseminarse por toda la ciudad distintas bombas que se construían dentro de fabricaciones militares. Esto ocasionó un revuelo, 7 muertes de vecinos y vecinas de la localidad de Río Tercero, más de 300 heridos y también daños materiales inimaginables, destrucciones de hogares, de viviendas, de vehículos y un daño generalizado o psicológico de ese miedo que hasta el día de hoy nos preocupa cuando escuchamos una sirena, cuando escuchamos una explosión, y que nos ha afectado a todos los ciudadanos de Río Tercero. Bien. Bueno, pasando directamente al invitado que tenemos hoy, Auca Barbero. Él es abogado de la querella, ya se va a presentar mejor él, pero de todas maneras él representaba a Ana Gritti, la querida Coca Gritti, que ya también ha fallecido, porque su esposo fue una de las víctimas fatales de aquella explosión. Entonces, digamos, te quiero preguntar eso justamente, Auca. ¿Qué función cumplís? ¿Desde cuándo estás en la causa? En fin, tu conocimiento acerca de esta causa. Bueno, yo en la causa de la investigación penal de la voladura de Río Tercero estoy desde el principio. Patrociné a otra persona que era un civil jefe de la planta de carga que salió absuelto de la causa y que luego tuvo mucha importancia todo lo que él testimonió, no solo en la causa de Río Tercero, sino también en la de Buenos Aires, que es la conocida como la causa de la venta ilegal de armas. Y bueno, en ese momento, abogado inicialmente de la querella de la doctora Ana Gritti era un querido colega de Villa María, que era el doctor Olcese. Lamentablemente Olcese fallece, y bueno, y en ese momento
Ana, como yo era un conocedor de la causa desde su origen, una causa, digamos, muy voluminosa y con muchas complejidades, me plantea, digamos, o me pide que me sume a un equipo que formamos en ese entonces, que siempre lo llamamos que tenía como 3 patas. Una acá en Río Tercero y Río Cuarto, que era yo, otra en Córdoba, que era el doctor Horacio Viqueira, que había sido diputado nacional y había tenido intervención importante en la causa armas, tratando de aportar pruebas. Muy conocido abogado, muy conocido. Y bueno, y también en la de Río Tercero, y una pata en Capital Federal, que es actualmente todavía seguimos los 3, el doctor Ricardo Moner Sanz. Bien. Entonces, bueno, a partir de allí empezamos a trabajar en el expediente, y luego de innumerables idas y venidas llegamos, lamentablemente Ana, la querida Ana, no lo pudo ver. Ella, si la memoria no me traiciona, fallece en abril del 2011. Y bueno, llegamos a que el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba realice el juicio oral a los que quedaron como imputados, porque hubo gente algunos que fueron absueltos, otros que fallecieron, y allí se condena a los 2 máximos directivos militares de la fábrica militar de Río Tercero y a 2 gerentes también de condición militar de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Se los condena por un delito grave, que es el estrago doloso, o sea, se logró demostrar, pudimos demostrar que la voladura de la fábrica de Río Tercero fue algo intencional, programado, hecho por personal experto en el tema, y que tenía y tiene una íntima vinculación con la venta ilegal de armas, y que lo de Río Tercero se hizo justamente para tratar de ocultar pruebas y que nunca se supiera muy bien lo que había sucedido y lo que se había vendido. Bueno, estas personas fueron condenadas, no tienen una condena firme a pesar que la están cumpliendo, porque sus recursos en casación no prosperaron. Hay un recurso de queja planteado por los condenados en la Corte Suprema, esperando ser resuelta, pero como ese recurso de queja no tiene efecto suspensivo, la condena por el estrago doloso calificado por muerte de personas y heridas gravísimas algunas otras, lo están cumpliendo en cárcel común. Te comentaba recién, antes del inicio del programa, que 2 de ellos han planteado tratar de tener, o que la justicia les proporcione o les facilite la prisión domiciliaria por razones de edad y por razones de salud. Nosotros nos hemos opuesto, y en este momento se están realizando las pericias médicas en organismos de Córdoba, para, bueno, decidirá el Tribunal Oral 2 si mantiene la prisión en los lugares a donde actualmente están cumpliendo, 2 en Buenos Aires y 2 en Salta. Bien. O bueno, les permite a esta persona prisión domiciliaria. Gozar de la prisión domiciliaria. Auca, bueno, por lo que nosotros vemos, yo no estoy directamente en las causas, pero uno lo ve como abogado en los tribunales. Sobreviven, digamos, 2 causas muy importantes, en la que vos tenés participación en el Tribunal Oral número 2 de Córdoba, y la que se estaba ventilando en la Cámara de Casación Penal, en el fuero penal económico, que también es un detalle importante, que en un momento lo pasaron al fuero penal económico, allá por el 2001. Pero bueno, son esas efectivamente las 2 causas más importantes que sobreviven, y en ese marco, digamos, esta absolución de Carlos Menem, decime, y de varios más, ¿cuál es tu opinión? Sí, lo que ha quedado son relacionados con la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, realizadas en el año 92, 93, 94. Son estas 2 que vos bien mencionás. Una que tramita en Buenos Aires, comúnmente llamada la venta ilegal de armas o contrabando. Contrabando, sí. La causa del contrabando, y la de Río Tercero. En la de Río Tercero, después de muchas idas y venidas, logramos que el expresidente
tenga que ir a juicio, al tribunal oral. O sea, se iba porque hay dudas sobre esto, o sea, a realizar un juicio oral como se le realizó a los otros 4 imputados en el Tribunal Oral 2 para ver si la justicia encuentra que Carlos Saúl Menem tuvo alguna responsabilidad penal o no en la voladura de Río Tercero. Actualmente él está con un procesamiento firme y está, digamos, en la etapa en donde la querella y la Fiscalía de Río Cuarto tienen que hacer los requerimientos de elevación a juicio. Pero se ha abierto un interrogante que nosotros desde la querella estamos muy preocupados por este fallo conocido hace poco que vos mencionabas recién. ¿Qué sucedió? No en la causa de Río Tercero, en la causa de armas en Buenos Aires, en uno de los tantos planteos que realiza la defensa del expresidente, encuentra una sala de la Cámara de Casación Penal en donde le da la razón y dice o falla que a una persona no se le puede tener tantos años sin resolvérsele su situación procesal, que esa persona o cualquier persona en Argentina por garantías constitucionales tiene el derecho de saber su situación procesal y si es culpable o si es inocente, y entiende que por el tiempo que ha transcurrido desde que el expresidente está imputado en la causa de armas, decide anular todo lo que se había hecho, es decir, las condenas y la pena impuesta a Menem, y anula todo, decía, y decide sobreseerlo totalmente y liberarlo de la causa. Bien. Esa resolución no está firme porque podría ser, y debe estar transcurriendo el plazo en estos días, recurrida con un recurso extraordinario a la Suprema Corte por parte del fiscal Ple, que es el fiscal de esa sala de casación, y por la querella, que es el Estado a través de la aduana, que era el organismo perjudicado por el contrabando. Esperemos que lo hagan, veremos qué sucede en estos días, y luego va a ser la Corte Suprema, en definitiva, la que decida si se cumplió el plazo extraordinario sin que alguien se le hubiera resuelto su situación procesal o no. A ver, vos me pedías mi opinión personal. Yo creo que no estoy de acuerdo con el fallo desde el punto de vista jurídico por lo siguiente. Si bien es cierto que cualquier ciudadano en la Argentina, por nuestra Constitución, tiene el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ese plazo razonable no está determinado exactamente en una cantidad de meses o de años. Y hay que ir a cada caso en particular y ver en cada caso cuáles fueron las razones por las cuales se produjo esa demora. En esta causa de armas, la mayor cantidad de tiempo, entre comillas, perdido, digamos, sin que se le resolviera la situación al expresidente, fue por los propios planteos de los imputados. O sea que los propios que demoraron la causa, claro, luego vienen a ser favorecidos. Beneficiaron, claro, un absurdo. Eso por un lado. Y tampoco estoy de acuerdo porque el mismo rango constitucional del derecho a ser juzgado en un plazo razonable que tenemos cualquiera de las personas que pisamos esta tierra, también hay otro de igual jerarquía y opuesto al anterior, que es el derecho a que las víctimas de cualquier hecho delictivo tengan una resolución, tengan justicia, sepan qué sucedió, se condene a las personas que hubieran participado en ese hecho delictivo. Y el fallo de esta Cámara de Casación, 2 jueces nombrados en el año 94, Riggi y se me fue el nombre de la otra persona, más otro juez Maíquez que entró por la ventana hace muy poquito, era ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal. Son los 3 jueces que en esta Cámara de Casación favorecen a Menem. Y te decía que ese fallo, que yo critico mucho y con el cual absolutamente no estamos de acuerdo, se olvida de las víctimas. No tiene en cuenta el derecho de las víctimas
que en este caso fueron 7, como ustedes recién mencionaban, 7 riotercerenses y muchísimas personas con heridas gravísimas, que también ese fallo de casación se olvida de estas víctimas y no les da una satisfacción, porque es un mensaje muy complicado, un mensaje muy negativo que se manda a la sociedad argentina en su conjunto, y ni te digo a los familiares o a las personas queridas de aquellos conciudadanos que fallecieron en el año 93, que estaban esperando un cierre, digamos, de un fallo que les reparara de alguna manera la pérdida que habían tenido, y que sin embargo ahora es como que sienten que todo quedó en la nada. Seguro. Bueno, creo que AUCA ha dado en la tecla, ¿no? El tema de las víctimas en Río Tercero son los que han quedado afuera totalmente en este fallo, y uno lo ha visto en las reacciones de la gente, en las redes sociales, en los medios de comunicación locales, en las charlas de café. La indignación es permanente. Pero bueno, habiendo hecho este primer avance sobre esta causa, vamos a ir a un pequeño corte para que nuestro productor pueda hacer algunos anuncios, y bueno, ya le vamos a dar un poquito de participación al doctor Garbarino para que nos comente un poquito sobre otros temas. La ley, el derecho a saber. Especializado en derecho provisional, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Estudio jurídico Dr. Juan Alberto Chea, abogado. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, al frente de tribunales. Teléfono 03571-503-618 o 03546-156-507, 11, Río Tercero. Torres, Garbarino y Rébola, abogados. Soluciones legales. Avenida Peñalosa 1372, primer piso, oficina 2. Teléfono 03571 155 92 948 o 155 44 459, Río Tercero. Especializada en derecho laboral y reclamos ante las ART, para que el trabajador haga valer sus derechos. Estudio jurídico, doctora Andrés Escudero, abogada. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfonos 03571-503-618 o 03571-156-08-971. Si estás buscando un lugar donde te provea todo lo que necesitas, Doris, librería, kiosco y fotocopias. Allí en ese lugar vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Librería jurídica para profesionales y estudiantes. Códigos, leyes, doctrinas, manuales para estudiantes. La mejor atención. ¿Sabes dónde? En Peñalosa, frente a tribunales. Doris, librería, kiosco y fotocopias. La ley, el derecho a saber. Bien, dando continuidad al tema que hoy estamos tratando en este programa, La ley y el derecho a saber, estamos hablando de la fábrica militar, de la explosión de la fábrica militar, del último fallo que ha beneficiado al expresidente Carlos Menem y que tanta indignación ha provocado en nuestra ciudad. Digamos, el argumento central del fallo fue el exceso de tiempo transcurrido sin que estos imputados, Carlos Menem y varios más, hubieran tenido resuelta su situación. Parece llamativo porque, bueno, hay muchas cuestiones que ya explicó AUCA también, y le pregunto al doctor Garbarino, digamos, ¿de dónde nos viene, más allá de que está plasmado en nuestra Constitución Nacional, digamos, hay tratados internacionales, hay convenios internacionales que tratan este tema del exceso de tiempo o el plazo razonable para dictar una sentencia? Exactamente, Juan. Primero que nada,
es un derecho constitucional que tiene toda persona que se le imputa de un delito que sea juzgada, o sea que se demuestre que es culpable o inocente de un delito en un plazo razonable. El término es bastante ambiguo, porque decir plazo razonable es sinónimo de no saber de cuánto estamos hablando. Puede ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Este derecho está pactado también en la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece esto de plazo razonable, pero en los mismos términos. Que queda esta doctrina que se genera en la Corte Interamericana, que es el órgano que va a decidir sobre las cuestiones de la Convención. Establecieron una teoría del no plazo, o sea que no se va a establecer un plazo, no se va a poner 5 años o 10 años como tenemos un plazo de prescripción, sino que se tienen que tener en cuenta la causa de distintas cuestiones. La primera es el plazo del tiempo, o sea que sea un plazo que sea extenso, pero no hay un mínimo. En este caso, 23 años, si lo tomamos abstractamente, o sea, si consideramos solamente el plazo, podríamos decir que es un plazo extenso. Pero se tiene que tener en cuenta también otras cuestiones, como por ejemplo, si hubo por parte de las partes que se involucran en el proceso, alguna dilación o alguna dilatación, mejor dicho, del proceso por su actuar. O sea, si han presentado distintos recursos, que eso hace que se exceda en el tiempo. Otro parámetro a tener en cuenta es que si la justicia ha actuado en debida forma, digamos, y cumpliendo los plazos que se establecían. En esta causa en particular, el otro requisito es la complejidad de la causa. Causas que son simples, extender durante un plazo extensivo el proceso es algo irrazonable. Pero en causas que son complejas, con gran voluminosidad de expedientes, pruebas que se relacionamos y diligenciaban a todo el país e incluso al exterior, la situación es totalmente distinta. Estamos hablando de una causa que involucra a un expresidente de la nación que realizó tareas, digamos, ilegales durante el ejercicio de su mandato. En el caso en cuestión, por lo que venimos tratando, es una causa compleja, que es el primer punto, que el fallo no habla de eso, no habla de este derecho a las víctimas que hacía alusión AUCA. Es una causa en la cual las partes, digamos, de la defensa, o sea, los abogados de Carlos Menem y los otros imputados, han llevado a cabo la mayor forma de dilatación posible, presentando recursos de cualquier resolución judicial. Si los distintos jueces que intervinieron decían una cosa, ellos apelaban y iban siguiendo las distintas instancias hasta agotarlas hasta el último. Cuestión que no se da muchas veces en los juicios comúnmente, sino que por la cantidad de recursos que tenía o tiene, mejor dicho, el expresidente, digamos, las ha podido llevar a cabo. Entonces es injusto hablar de que hay una violación a este derecho del plazo razonable cuando esa extensión en el plazo está dada solamente, digamos, por una cuestión de que las partes han decidido y han dilatado el proceso. Entonces creemos que este fallo desde el punto de vista jurídico y teniendo en cuenta la jurisprudencia, o sea, lo que han dicho otros jueces a nivel internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación en otros fallos que dictaminó y siguiendo los lineamientos de la Corte, cuáles eran los parámetros que se tenían que tener en cuenta para hablar de plazo razonable, al igual que otros tribunales como la Corte de Justicia de Estados Unidos, también dibuja esta teoría del plazo razonable y del no plazo. Creemos que es injusto porque se ha tenido en cuenta solamente el tema del plazo, claro, o sea, el paso de los 23 años, pero nunca se ha tenido en cuenta las otras causas y el fallo no lo menciona. Entonces es un fallo que es injusto porque hace una mirada parcial de esta teoría y no total, digamos, en cuenta todos los requisitos. Claro, aparte teniendo en cuenta que fueron prácticamente los mismos abogados de los imputados los que dilataron la causa en el tiempo. Seguro, ellos fueron. Eso es fundamental porque parece que no se iba a tener en cuenta por los jueces. Se cuestionó, cualquier planteo que se hacía se ha cuestionado, entonces eso inevitablemente y por una cuestión de resguardar el derecho a defensa, o sea que si yo no estoy de acuerdo con una resolución, que esa resolución la revele otro juez, que están en su derecho de hacerlo, pero cuando hay una intención de dilatar el proceso, eso no puede al final beneficiar al imputado, claro, digamos, con esta teoría del plazo razonable. Claro. Bien, bueno, si me sí, pero por favor. Algo.
se sintieron tocados un par de jueces de la Cámara de Casación Penal que habían sido los que habían condenado a Menem en armas. Claro. Y a la semana de la absolución de Menem, dictan un fallo, otra sala de casación integrada por otros 3 magistrados, 2 de ellos que lo habían condenado, en la causa llamada comúnmente sobresueldos. Tenga que pagar, digamos, medio en una moneda constante, ya sea ajustada por inflación o... Bueno, esperemos que el Estado esté a la altura de las circunstancias y reajuste estos montos. Y que tampoco tengamos el problema de que cuando se vayan a pagar los bonos, el Estado, digamos, esté en capacidad de pagarlos, ¿no? Claro. Porque no ha pasado una sola vez en la historia del Estado argentino que se haya declarado en quiebra o en default y bueno, y tenga dificultades para pagar los bonos y te den otro bono a... Sí, otros tantos años. A X años. Y seguirán, lamentablemente. Que lamentablemente ha sucedido. Claro, sí, ha sucedido. Lo mismo sucedería con una sentencia judicial, si no estuviera la ley, que el Estado tuviera que cumplir. Claro. También, digamos, podría llegar a suceder eso, que se licúe por el paso del tiempo y por efecto de la inflación. Esas sentencias deben pagarse con bonos por las leyes de emergencia. Claro. Y esos bonos a veces se han pagado, hasta ahora se han pagado y esperemos que se sigan pagando. Está bien, perfecto. Bueno, creo que hemos abordado el tema de la mejor manera que lo pudimos hacer. Ha sido muy claro Auca en lo que ha expresado y la verdad que se nota que tiene un amplio conocimiento del tema, especialmente de las causas penales, donde está trabajando activamente con dos colegas, uno cordobés y el otro de Buenos Aires, que son de primera línea, como él. Así que no nos queda más que agradecerle, Auca, el hecho de que nos hayas acompañado y que te hayas prestado a esta entrevista. Y bueno, y seguramente te vamos a estar requiriendo en otras oportunidades, especialmente cuando tengamos novedades de la causa Córdoba, que esperemos bueno, que también a lo mejor traiga un poco más de justicia que esta que se ventiló en Buenos Aires. Ojalá la Corte vuelva a las cosas a su lugar, se pueda hacer el juicio contra el expresidente para que se sepa si él tuvo alguna responsabilidad penal o no en la voladura de Río Tercero. Y te agradezco, Juan, te agradezco, Franco. Y quería también aprovechar porque sí, por favor. Ha generado el tema de la absolución de Menem mucha reacción, se ha visto, ¿no? Y tanto el Consejo Deliberante, creo que por unanimidad de la ciudad, como la actual directorio del Colegio de Abogados se han pronunciado públicamente. Nosotros humildemente desde la querella y como un hijo de este colegio también, queríamos agradecer esa postura, digamos, y esa coincidencia, porque repudiando te dan, digamos, la energía y la fuerza suficiente como para poder seguir después de tantos años en la batalla, ¿no? Sí, seguro. Bueno, gracias, Auca, muy amable. Y bueno, Franquito, gracias por las aclaraciones, por toda la ayuda de siempre, y nosotros nos vemos todas las semanas en este programa, así que, bueno, agradecerles a ustedes que nos vean y estaremos en los próximos programas con algunos otros temas. El contenido de la ley, el derecho a saber, tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún caso considerarse como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el televidente contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad.
La ley, el derecho a saber.